Sean bienvenidos, hermanos, a este culto virtual. Les damos la bienvenida y les mandamos un sincero abrazo y todas las bendiciones. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos, amigos y demás personas que están entrando a ver estos cultos virtuales que nuestro Señor nos permite tener a través de este medio. Ahora, hermanos, les anunciamos que vamos a tener, como corresponde, el mes de agosto para el mes de la Biblia, donde les sugerimos, hermanos, que compren, regalen o donen una Biblia, ya sea algún amigo, un familiar o nuevo creyente. Ahora tendremos un preludio instrumental, por lo cual les voy a pedir la reverencia. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles a ustedes. Presten atención a lo que les digo. Estos hombres no están ebrios como suponen. Apenas son las 9 de la mañana. Ahora esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Aún sobre mis siervos y siervas derramaré espíritu en esos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está aquí hasta hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner a uno de sus descendientes en el trono. Sabiendo lo que iba a suceder, se refirió a la resurrección del Mesías. Afirmó que no terminará en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Dios resucitó a Jesús a la vida, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto, que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel y estén seguros de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió: Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.
y con muchas otras razones, les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Bien, hermanos, a continuación vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en las Santas Palabras y se encuentra en el Salmo 4. La palabra de nuestro Dios dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová irá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abunda su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oremos. Padre bendito y amoroso que está en los cielos y en todo lugar, Señor, le damos las gracias, Padre, porque usted es bueno y misericordioso, Padre. Gracias porque nos permite el estar reunidos a través de estos medios, Señor, que usted dispone para seguir alabándole y glorificándole, Señor. A pesar de las tormentas, Señor, usted nos mantiene firmes, Señor, en la roca que es nuestro Salvador, Padre. También le pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que se encuentran enfermos, Señor, por los que han sido infectados, Señor, usted sea con ellos, Padre, y gracias porque nuestros hermanos han estado mejorando, Padre. También, Padre, le pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que disponen de estos medios, Señor, para hacer el alcance de su palabra, Padre. También, Padre, le pedimos, Señor, por nuestro hermano Emilio Banfabela, quien ha estado trayéndonos las predicaciones, Señor, usted sea con nuestro pastor, Padre, en cada momento, en sus entradas y salidas, Señor, usted sea siempre con él, Padre. Usted rinda las fuerzas, Señor, de cada uno de los hermanos, Padre, que a pesar de que no nos podemos estar reuniendo en su templo de oración, Señor, estamos muy constantes desde casa alabándole y glorificándole, Señor. Por pedirle todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió. Hasta que Él es Salvador, que ya no hay que temer. Soy pecador, mas voy a Él, que no me apartará. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió. Me da seguridad en su palabra fiel. Mi fe descansa en buen lugar en Cristo mi Señor. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió. Además, hermanos, después de alabar a nuestro Dios, vamos a recibir el alimento espiritual a cargo de nuestro hermano Emilio Banfabela, que trae el sermón titulado Haga oración y se encuentra en Santiago 5, del 13 al 20.
prepare sus corazones y disponga toda su atención para recibir el alimento espiritual. Muy buenas tardes, amados hermanos, estimados amigos. Como siempre, un placer darles una cordial bienvenida a este lugar y a este momento de meditación en la santa palabra de Dios. Nos gozamos, hermanos, en el día del Señor. De esta manera virtual, sí, pero estando unidos en el corazón, en lo espiritual, unidos en adoración a nuestro Dios, único Dios, vivo y verdadero, a quien sea toda la honra y toda la gloria, hermanos, ahora y siempre. Así sea. Bueno, hermanos, llega el momento de meditar en la palabra del Señor. Y bueno, en el culto de la mañana anuncié que sería un sermón dividido en dos partes. La primera parte, tened paciencia, que ya consideramos, y ahora es haga oración. Esta es la segunda parte, haga oración. Mientras esperamos, hermanos, nos es necesaria la paciencia y la oración, según este pasaje de Santiago. Sí, estará basado en Santiago capítulo 5. Ya consideramos, en cuanto a la paciencia, los versos del 7 al 12. Y ahora, hermanos, vamos a ver los versos del 13 al 18. Del 13 al 18, capítulo 5 de Santiago. Si ustedes me permiten, haré la lectura de la palabra del Señor, pero como siempre, yo anhelo que usted me acompañe con su Biblia en mano, en la lectura santa de la palabra de Dios. Recuerde que es Dios hablándonos a través de su palabra. Por eso es importante leerla, ¿sí? Además de escucharla, leerla. Dice la palabra del Señor, es Santiago, capítulo 5, a partir del verso 13 y hasta el 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí, hermanos, la lectura de la santa palabra de Dios. Ahora, como corresponde, hermanos, después de leer las sagradas escrituras, debemos orar para que el Señor nos dé su bendición. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos y bendecimos, Señor, y te damos gracias por tantas bendiciones, tantas cosas que tú nos das, pero también porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Señor, por tu amor. Te alabamos por tu poder. Te alabamos por tu gracia y misericordia y bondad, por todo lo que tú eres, Señor, porque nos gozamos en ser tus hijos y tú, nuestro Dios. Gracias, Señor, gracias. Ahora nos disponemos a meditar en tu palabra
y una vez más, Señor, con humildad pedimos que tú nos dirijas, Señor. Que seas tú quien nos lleve de la mano, nos conduzca por el camino de tu palabra y que venga a ser alimento espiritual, un grande refrigerio espiritual a nuestra vida. Te rogamos que así sea, Señor. Derrámese pues tu bendición en todos nosotros, en todos los oyentes, en los que están viendo esta transmisión, recibiéndola en sus hogares. Derrama mucha bendición sobre ellos. Te lo pedimos todo con acción de gracias, en el nombre santísimo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el título de nuestro sermón esta tarde, haga oración. La oración, hermanos, es el único antídoto contra todo mal. La oración es el único antídoto contra todo mal. Además de la paciencia en el arte de esperar, nos es necesaria también la oración. Sí, la oración. Y vuelvo a decirlo porque la oración es el único antídoto contra todo mal. Cualquier mal, cualquiera. A ese mal, aplique oración. Aplique. Y verá los resultados. Déjenme contarles algo, hermanos. Literalmente es una plaga. Es enorme la cantidad de artículos milagro con entre comillas, que han aparecido últimamente para todo tipo de males. Los hay para hasta de las uñas de los pies hasta la punta de los cabellos de la cabeza. Todos esos productos prometen resultados maravillosos, en una palabra, milagrosos. Sí. Y afirman que sus efectos benéficos son en muy poco tiempo, casi inmediatos. Y lo que es mejor, dicen, a un precio bajísimo. A un superprecio. Cuando mi esposa estaba enferma, le recomendaron muchos productos de esos que según aseguraban eran capaces de desaparecer todo tipo de cáncer. ¿Sí? Todo tipo de cáncer, y no solo eso, sino todo tipo de enfermedades. Llámese SIDA, diabetes, hipertensión, hiperglucemia, sobrepeso, triglicéridos, colesterol, ácido úrico altos, reumatismo, glaucoma, sordera, ceguera, bueno, hasta curaban el envejecimiento. Sí, así que un folleto de esos productos en su promoción afirmaba que curaba 651 enfermedades, no importando si eran crónicas o terminales. Verdaderos remedios para todo tipo de males. Por supuesto, hermanos.
Todo eso no es cierto. No es cierto. Pero yo quiero ofrecerle a usted hoy algo que proviene del cielo, que es dado por Dios y que es realmente 100% eficaz. Y esto sí, contra todo tipo de males. Y lo que es mejor, no cuesta nada, es gratuito, absolutamente. Se llama la oración. La oración. La oración es presentada en las Sagradas Escrituras como el más poderoso recurso de gracia con que contamos. No descartemos la oración. La oración puede mucho. Puede mucho. Todos los grandes hombres de Dios, sin faltar uno solo, encontraron en la oración no solamente su fuente de poder, sino también de consolación y el remedio efectivo para todos sus problemas y para todas sus necesidades. Nuestro escritor Santiago creía mucho en la oración, ¿sí? Mucho en la oración. De hecho, hermanos, en sus 5 capítulos de su epístola, 5 capítulos, menciona en 11 pasajes, ¿verdad?, la oración. A manera de información, se los comparto. En el capítulo 1, en el verso 5, verso 6. En el capítulo 4, el verso 2 y el verso 3. Pero en el capítulo 5 y especialmente en el pasaje que nos ocupa, del 13 al 18, está en el 5:13, en el 5:14, en el 5:15, en el 5:16, 2 veces, en el 5:17 y en el 5:18. Si ustedes notaron, hermanos, en este pasaje de hoy, del 13 al 18, 7 veces menciona Santiago a la oración. Bueno, le invito a meditar en estos versículos y descubramos por qué decimos que la oración es el remedio para todos los males. ¿Y por qué nuestro Dios nos dice aquí, ahí en el verso 13, haga oración? ¿Está alguno afligido? Entonces, haga oración. Haga oración. Bueno, veamos entonces, hermanos, las razones por las que se nos pide orar. El primer punto de nuestro sermón, porque la oración acaba con toda aflicción. Verso 13. Porque la oración acaba con toda aflicción. Verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero claro, me quedo con la primera parte. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Porque el verdadero antídoto, el verdadero remedio para todo tipo de aflicción es la oración. Entendiendo por aflicción toda dificultad que llega a nuestra alma. Aflicción es ese problema. Aflicción es aquella preocupación. Aflicción es aquella tristeza. Aflicción es aquel dolor, aquel quebranto. Pues para todo
ello, todo ello. Lo que puede acabar por completo es la oración. Es la oración. Quiero ilustrar esto con un ejemplo bíblico, el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. Cuenta la Biblia que Ana, la madre del profeta Samuel, estaba triste y estaba angustiada. Había aflicción en su alma. Y dice la Escritura que lloraba y no comía. Pero ella decidió hacer oración. Y cuando hizo oración, derramando su alma ante el Señor, dice la Escritura que después de orar no estuvo más triste ni más angustiada. Y es que la oración, hermanos, cuando uno decide orar, poniendo en las manos de Dios todos nuestros asuntos, todos, nuestros pendientes, nuestros temores, lo que será en nuestros seres amados, en nuestros hijos, los que están cerca, los que están lejos. Todo ello, hermanos, cuando decidimos ponerlo en oración, entonces se producen dos cosas. La oración tiene fruto y la oración tiene resultados. ¿Cuál es el fruto? El fruto de la oración es que nos hace más semejantes a Cristo, nos hace ser más sometidos al señorío del Padre y nos hace más dependientes y más confiados en el inmenso, infinito, irresistible, continuo y fidelísimo amor de Dios por nosotros. Cuando Ana oró, encontró en la oración el remedio a su tristeza, a su angustia, a su congoja. La oración tiene frutos. ¿Y resultados? ¿Cuáles serán los resultados? La oración tiene resultados, hermanos. Y los resultados son precisamente la respuesta o las respuestas de nuestro Señor a nuestras peticiones. Ana dice que después de orar volvió a su casa y Dios le concedió lo que pidió. La oración nunca, hermanos, amigos, la oración nunca ha sido en vano. No es en vano y no será en vano, jamás. Jamás. La oración es el mejor camino, la mejor senda, la mejor ruta para cambiar las peores batallas en grandes victorias, en tremendos triunfos, en grandes conquistas. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muy triste, angustiado, y esto fue cuando ya iba a ser aprehendido estando en el huerto de Getsemaní. Ahí fue donde Él le dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, estaba muy triste, pero ¿qué hizo Él? Acudió al maravilloso bálsamo,
de la comunión con Dios, de la oración. Sí, Él lo hizo. Lo hizo, hermanos. Y de paso dijo a sus discípulos que la oración es el único antídoto contra la tentación. Velad, les dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. ¿Enfrentamos alguna aflicción? Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer oración. Haga oración, hermano. Puede usted decirme, hermano, he hecho oración, estoy orando. Bueno, siga orando. Y recuerde lo que hemos meditado. Saber orar es saber esperar en el Señor. Paciencia y oración. Sí, hagamos oración. Y a esta oración, hermanos, si ustedes me permiten, le llamaré la oración de confianza. Confianza. Hagamos la oración de confianza. Llamemos insistentemente a las puertas del cielo para que el Señor nos conteste y entonces nuestro gozo sea cumplido. Bueno, la oración, hermanos, acaba con todo tipo de aflicción. Pero ahora, hermanos, les invito a ver los versos 14 y 15. Y allí, hermanos, les pido que veamos que la oración acaba con todo tipo de afección, de ser afectados, afección. Dice la palabra del Señor, versos 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí dice, hermanos, que uno de los oficios de los ancianos es orar por los enfermos. La palabra griega traducida aquí, ancianos, es presbíteros, que significa o designa a los pastores. Sí, a los pastores de la iglesia. Yo quiero recordarles, hermanos, que en los tiempos bíblicos las iglesias no tenían nada más un pastor, sino que había pastores en plural, ancianos, también llamados obispos, ¿sí? Bueno, hermanos, y una de sus labores era orar por los enfermos. Pero creo, hermanos, no temo equivocarme al afirmar que el espíritu de todas las sagradas escrituras es que este deber de orar por los enfermos no solo es reducido o limitado a los pastores, sino creo, hermanos, que es para todos los cristianos. Es un deber de todos los creyentes en Cristo, ¿verdad? Toda la iglesia debe orar, y muy especialmente por los enfermos, por los que están afectados de alguna manera. Yo le invito a orar insistentemente por los enfermos. Mire, en esta pandemia, los casos de enfermedad se han multiplicado. Pues nuestro deber, amados hermanos, nuestro deber como iglesia es orar por todos los enfermos.
Y no solamente por los que son hermanos en Cristo o familiares de nuestros hermanos, sino por toda la humanidad, ya que todo el mundo ha sido afectado por este virus. Necesitamos orar, hermanos, seguir orando, pidiéndole a Dios no solo la sanidad de los enfermos, sino también el preservar sanos a los que no han sido todavía afectados. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Sigamos implorando su favor, su gracia, su misericordia, hermanos. Debemos orar y seguir orando hasta que todos estén completamente sanos. Y es que la oración es el remedio eficaz contra toda enfermedad. Dice la Escritura que Abraham oró por la salud de Abimelec y su familia y Dios los sanó. Génesis 20:17. Moisés oró por su hermana María y el Señor la sanó. Números 12:13. El apóstol Pablo oró por el padre de Publio y éste sanó. Hechos 28:8. Y así, hermanos, hay numerosísimos testimonios bíblicos de sanidad por medio de la oración de fe. Permítanme, hermanos, decirle a esta clase de oración, la oración de fe. ¿Sí? Bueno, la primera, la de la aflicción, es la oración de confianza. Y el orar por los enfermos es la oración de fe, según el texto. Según el texto, hermanos. Echemos mano, hermanos, de este poderoso recurso de gracia y oremos todos los días por los enfermos. Amados, mientras esperamos la manifestación del Señor y que Él quite por completo esta pandemia, yo les invito, hermanos, a esperar con paciencia y a orar y a hacer la oración de fe. Dios será propicio a nosotros y nos dará sanidad en nuestras familias. Bueno, hermanos, la oración acaba con todo tipo de aflicción. La oración acaba con todo tipo de afección. Pero ahora quiero invitarles a ver el verso 16, hermanos. Y aquí les invito a considerar que la oración acaba con todo tipo de aversión. Aversión, es decir, unos contra otros. Dice el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí, si ustedes me permiten llamarle a este tipo de oración, la oración eficaz. ¿Sí? Llevamos 3. ¿Cuál fue la primera? La oración de confianza. La segunda, la oración de fe. Y la tercera, la oración eficaz. Eficaz. Santiago nos dice aquí, hermanos, que seremos sanados. Y la sanidad que aquí se refiere es una sanidad no física, sino espiritual. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Necesitamos ser sanos espiritualmente. Es decir, hermanos, que no haya entre nosotros, ya sea entre hermanos en Cristo, entre familiares,
no haya malos entendidos, no haya ofensas, no haya chismes, no haya calumnias, porque eso significa que esa comunidad en la que estamos está enferma. Para Santiago, el único remedio es que confesemos nuestras ofensas unos a otros, pero no solo eso, sino que oremos unos por otros para que seamos sanados. Necesitamos procurar a toda costa solucionar todas nuestras diferencias. Si no lo hacemos, pronto seremos destruidos por nuestro acérrimo enemigo, el diablo. Tenemos que echar mano de la humildad, de la mansedumbre, de la misericordia, de la gracia, para perdonar. Pero también y sobre todo, pedir perdón en todo lo que sea necesario. Y como esto, hermanos, es lo más difícil que hay en el mundo, créanme, es lo más difícil. Necesitamos una fuerza superior a las nuestras. Necesitamos un poder mayor. Y ese solamente es el poder de Dios. Por eso, hermanos, no se equivoca Santiago cuando nos dice, y orad unos por otros. Orad unos por otros. Necesitamos orar la oración eficaz. Y la oración eficaz es cuando pedimos que seamos uno, así como el Padre y Jesucristo son uno. El Señor nos ayude en esto, hermanos. Miren, no hay mejor manera de identificarnos unos a otros como hermanos en Cristo que cuando oramos unos por otros. Alguien dijo, y con mucha razón, que solamente cuando estamos postrados, verdaderamente postrados, es decir, ya sea físicamente si se puede, pero si no espiritualmente, pero postrados, las rodillas en el piso, la frente en el piso, es cuando estamos todos parejos. No hay uno más alto que otro. Cuando estamos postrados espiritualmente delante de Dios, Amados, yo les convoco a orar la oración. ¿Cuál dijimos? La oración eficaz para que seamos sanados. ¿Sí? Bueno, la oración acaba con todo tipo de aflicción. La oración acaba con todo tipo de afección. La oración acaba con todo tipo de aversión. Pero también, hermanos, y finalmente veamos que la oración acaba con todo tipo de tribulación. Y eso está en los versos 17 y 18, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la lluvia produjo su fruto. Santiago concluye ilustrando con Elías el poder de la oración, ahora hasta sobre los elementos naturales. Elías oró para que no lloviese y no llovió, dice la Escritura, por 3 años y medio. Esto lo hizo como un medio o una forma de disciplina
contra Acab, el malvado rey de Israel. Pero luego dice aquí mismo que el mismo Elías volvió a orar para que lloviese. Y llovió, y la tierra, dice, dio generosa su fruto. Quiero quedarme con esto último, hermanos. Orar por lluvia. Sí, orar por lluvia. Pero más que una lluvia física, hermanos, que sí nos es muy benéfica, nos es muy provechosa, sí. Más que lluvia física, debemos orar, hermanos, por lluvia de bendiciones. Lluvia espiritual. Lluvia en forma de avivamiento. Vuelvo a decirlo, hermanos, este aislamiento, este no poder reunirnos, ha desanimado a muchos. Necesitamos seguir orando por ellos. Sí, que no se alejen, no se aparten del camino del Señor. Que no le den entrada al diablo. Que no entre la apatía, la flojera espiritual. Dejen de orar, dejen de leer su Biblia, dejen de tener presencia en el culto, sino que haya más ánimo y más fervor. Hermanos, necesitamos orar por este tipo de lluvia de bendición. Hermanos, hemos de pedir bendiciones. Los resultados segurísimos de la oración son lluvias de bendición. Bendición tras bendición hasta que sobreabunde. Creo que más que para Abraham, es para su iglesia el día de hoy la promesa firme del Señor. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hebreos 6:14. Santiago nos propone en este pasaje orar, pero hemos de hacerlo como lo hizo el profeta Elías, es decir, fervientemente. Y según el diccionario, ferviente significa celo ardiente hacia las cosas de piedad y religión, entusiasmo o ardor con que se hace algo, calor muy intenso, hervor. Amados, les insto a orar, pero ahora la oración ferviente, por avivamiento espiritual. Para que el Señor, hermanos, nos dé ánimo, pero también para que Él conteste nuestra plegaria, nuestra petición y acabe con toda esta pandemia. Ferviente. Bueno, entonces, hermanos, que el Señor encamine nuestro corazón a ocuparnos más en la oración de confianza contra toda aflicción, en la oración de fe contra toda afección, en la oración eficaz contra toda aversión y en la oración ferviente contra toda tribulación. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuevamente, Padre, te alabamos y bendecimos. Señor, nuevamente te damos gracias. Te damos a ti la honra y la gloria. Nuevamente, Señor, nos gozamos ante ti, Señor, en adorarte, en bendecir tu nombre, en darte gracias. Gracias, Señor. Y Padre, humildemente pedimos tu bendición, Señor,
Nuevamente queremos elevar nuestras almas a ti en oración y pedir, Padre, que tú termines con esta pandemia, que no haya más muertes y que no haya más contagios. Que nos concedas, Señor, volver a congregarnos al 100%. Que sanes a todos nuestros enfermos. Que no haya más hechos lamentables de fallecimientos. Pedimos, Padre, tu bendición. Padre, rogamos que seas con las familias, con los hogares y con los hermanos en particular, con los adultos mayores, con los adultos, con los jóvenes, con los jovencitos, los adolescentes, con los niños y aún con los bebés. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Danos, Señor, tu protección divina. No nos dejes ni nos desampares, Señor. Pedimos tu bendición. Y también, Padre, si hay alguien que aún no te conoce, Señor, toca su corazón. Si alguien está observando este video, escuchando este mensaje, hable tu espíritu a su espíritu y hazle venir a ti. Hazle el llamamiento santo, el llamamiento a la salvación, y tenga este feliz encuentro con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. En su nombre precioso y bajo sus méritos preciosos y su sangre preciosa, pedimos y agradecemos todas estas cosas. Amén. Amén. Como siempre, amados hermanos y estimados amigos, nuestro sincero deseo de bendiciones para ustedes, para sus seres queridos, en todos los órdenes de la vida. Muchísimas gracias.